Vamos a hacer resumen de Superville. Es un banco familiar que es el séptimo banco privado más grande del mundo y es el 10º sumando los bancos públicos. Atiende en la compañía financiera en Walmart, además está en Invertir Online, que la compró hace poco. Hace toda la parte de seguros, bueno, Sofital y un montón de cosas más. Este banco nació no hace mucho, en el 2004, con la Société Générale, y el acuerdo con Banex. Ahí en el 2004 salió Superville, que antes era una empresa de turismo bastante expansiva en todo el país, desde 1942, y generó un banco, salió ahí. Y a partir de ahí también compró el Banco de Cuyo, lo cual tiene una posición sólida en Mendoza y San Luis sobre todo. Bueno, acá tienen reportes sustentables, donde está la carta de Superville. Este es parte de la familia, es el presidente de Superville, Juan Patricio. Y bueno, están con la parte de jubilaciones, abriendo cajas de jubilación muchísimo tiempo, creciendo mucho. Y nada más, hay un montón de novedades que también la dice en la reseña Juan Patricio. Bueno, en el 2020 acumuló un saldo positivo de 2.474,4 millones de pesos y el tercer trimestre tuvo un saldo superavitario de 859,6 millones de pesos. El acumulado del 2019, por una jugada de encaje que le salió mal justo en una devaluación contundente, dio menos 2.955 millones de pesos, y el tercer trimestre, justamente el que Superville más sufrió el año pasado, fue de menos 2.339,3 millones de pesos. Bueno, en la carta de Patricio Superville se resalta que se sobrepasaron los 2 dígitos en el ROE después de un año y medio, continuando el fortalecimiento de la cobertura y aumentando la base de capital. El ROE es el retorno de patrimonio sobre resultados. Se aumentaron las previsiones por la situación COVID, o sea, previsiones de morosidad. Se avanzó con la digitalización de todo el servicio, bajando las transacciones en cajeros automáticos del 17 al 7% del total. Se desarrolló una aplicación digital llamada YouDo, donde esta primera parte a los clientes obtener préstamos personales y tarjetas de crédito. Más adelante, en una segunda etapa, se hará cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se adquirió el 100% de Easy Cambio, que es una financiera de Bahía Blanca, que fue hace poquito, y se aportaron 34,6 millones de pesos en un mercado de pago bancario que que se vincula con Grupo Financiero Galicia y BBVA y Santander también. Bueno, el margen de intermediación financiera por intereses, es decir, por intereses directos, que son los intereses de préstamos y sobre todo de depósitos, la diferencia acumula 2.587 pesos, 25.800 millones de pesos, incrementándose en el interanual un 288,6% anual, principalmente por una disminución del 29,8% de los ingresos por intereses por depósitos de plazo. Esto porque se pagó menos tasa de interés en los depósitos de plazo fijo, y otras obligaciones por intermediación financiera, que también bajó la tasa, e incluso el depósito de esto, ¿no? Porque bajó un 76,5% en un año. El margen bruto por intermediación de comisiones acumula 5.461,8 millones y es una caída del 9,1%. Bueno, vamos a ver poco a poco lo que hablamos. Perdón, ahí está. Esta es la diferencia de los márgenes
tenemos que el resultado por intereses es 25.817 millones contra 6.456 millones y el margen de comisiones es 6.574,5 contra 7.148. Vemos el desglose poco a poco. Bien, acá tenemos, bueno, de los ingresos podemos intereses por títulos públicos y privados, que tiene 14.000 millones, la baja de préstamos personales, hay menos préstamos personales de hecho, pero acá está la diferencia, intereses por depósito de plazo fijo, que pasa de 19.000 millones a 13.383 millones, y la baja por cuentas remuneradas también baja. Esto no sé si por despidos o lo que sea, pero baja todo en general, y esto, bueno, por obligación de intermediación financiera, que baja un 76%, como dije. En cuanto a las comisiones, hay baja de las tarjetas de crédito, bueno, por reglas del BCRA, las operaciones de préstamos, y de los egresos, las comisiones pagadas fueron más. Por eso baja, ¿no? Porque hubo más comisiones pagadas, más transacciones. Bueno, los resultados por medición de instrumento y diferencias acumulan de cambio de 2.117,6 millones de pesos. El tercer trimestre acumulaba 22.000, no es de cambio, de 16,5 millones de pesos. Se encuentra impactada por los cambios en la clasificación de instrumentos del BCRA. Bueno, y los resultados de exposición a cambios de moneda extranjera dan 1.499,3 y el año pasado era menos 6.355,4 millones de pesos. Tenemos lo que dije, los resultados acá. Resultados neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable. Lo que se tiene es los resultados de instrumentos por el BCRA, que ya no está emitiendo para el banco, eran las LELIQ que estaban todavía, ahora empezaron de nuevo. Y el cálculo que realicé sobre la diferencia es esto, más esto, es esto, menos esto, más esto, resultado, y acá esto es esto, menos esto, nos da los 6.000 y pico, 500 millones. Esa es la diferencia. Y acá tenemos el resultado de activos financieros, donde hay también resultados de moneda extranjera o de cambio de moneda en títulos públicos. Y ahí no hay, en este resultado no hay, solo del BCRA. Seguimos. Los cargos por incobrabilidad fueron 6.956 millones. Cae en el interanual, por suerte, un 13,8%. Esto es, ahora lo explicamos, y dando el índice de incobrabilidad un 6,8%, el año pasado era similar. Acá es lo que ellos ponen, es que se cambia la calificación de moroso. Entonces, por el periodo de gracia de los 60 días que tuvieron obligado a realizar por la pandemia y la falta de liquidez, esos 60 días no se cuentan. Entonces, si no, el resultado de incobrabilidad sería un poquito más alto. El ratio de cobertura, es decir, provisiones ahora lo vamos a ver, da 181%, y en el tercer trimestre del año pasado era casi menos 100% menos, ¿no? O sea, 86,1% no cubriendo todos los incobrables. Bueno, vamos a ver algunas cosas de la incobrabilidad, ¿no? Primero, el resultado final, que es esto, 6.900, es muy parecido en el trimestre, en los 3 meses, acá da muy parecido. Y vamos a verlo en la presentación, que los desglosa más y es más claro de comprender. Acá lo tenemos. Acá. Bueno, lo que hablo es del ratio de cobertura, ¿no? Entonces tenemos que la cartera irregular es de 4.780 millones. Las previsiones por justamente cartera irregular es 8.669,2. Esto hace que esto sea el 181% de esto. Y en previsiones en el tercer trimestre, las provisiones eran menor que la cartera irregular.
Hoy la cartera irregular bajó un 44,6%, ¿no? Y los que no pagaron por incobrabilidad es el resultado. Yo espero que me pagues y no me pagaste. Pero esto es lo que suma toda la cartera irregular. ¿Qué fijo? Bueno, seguimos. Los gastos de administración acumulan 6.753,3 millones de pesos, similar al año pasado. El rubro gasto de personal acumula 12.219,3 millones de pesos, una caída del poder adquisitivo del 2,2%, acá ya está incluida la inflación. La cantidad de empleados cayó en el anual un 2,5%, pero está subiendo, sobre todo por IOL, un 0,6% en el trimestre, ¿no? Y son en total 5.005 empleados en 302 sucursales. Bueno, vamos a ver estos gastos de administración y también vamos a ver ratio de eficiencia, lo que es o cómo está. Bien, está muy bien desglosado, es uno de los mejores balances para hacer y para ver, ¿no? Hay un montón de información. Bueno, acá tenemos la suma de estos tres, es lo que dije, es lo que va a dar los gastos de personal, los gastos de administración, es esto, esta la baja, la suba, bueno, bla, bla, bla. Esto es el total y lo que quiero destacar es, bueno, estos son los centros de atención, esta es la cantidad de empleados que baja en el anual y este es el ratio de eficiencia, es decir, esto que implica con los ingresos por intereses es un 61%, cuanto más bajo sea el gasto, este ratio, es mejor el ratio de eficiencia y más se celebra. El año pasado, o sea, es un 13,2% menos que el año pasado, pero es positivo, mejorando, como dicen ahí. Bueno, vamos a algunas tasas. El ROE, que es rotación del patrimonio neto sobre resultado, alcanza 11%, sobre activos es un 1,4%, el año pasado era negativo, un 33,6%, un 3,9% negativo. Se calcula el ajuste por inflación, si no sería más en el caso de este año y sería positivo en el caso del año pasado, porque es menos que la inflación. La tasa activa implícita este año es del 42,25%. ¿Cómo es la tasa activa? Divido los ingresos por intereses comunes y sobre el préstamos y otras financiaciones. Después vamos a ver préstamos igual. Entonces, al tener una tasa activa alta, quiere decir que se efectivizaron el 42,25% del monto de los préstamos. Los préstamos bajaron muy abruptamente, por eso esta tasa es alta. La tasa pasiva implícita es dividir depósitos sobre, esto lo voy a repetir con cada banco, ingresos por intereses sobre depósitos y otras formas de inversión al banco, ¿no? Entonces esto nos da 8,97, hubo más depósitos, por eso esta tasa es mucho más baja que la anterior. El split, que es la baja de esto sobre esto, entonces la parte positiva porque es más activa, es buena porque da 33,28. El año pasado era 16,14. ¿Qué le conviene al banco? Le conviene fondear. Entonces, fondear y cobrar. Entonces esto fue como más óptimo comparado con el año pasado. Seguimos, los depósitos subieron interanual un 22,1% y en un trimestre bajaron un 2,7% por la relajación gradual. O sea, ya medio que se tiró al dólar otra vez a la gente. Acá dicen principalmente por cuentas jubilaciones. En moneda extranjera, que no bajan un 37,1% y en el trimestre bajan un 9,6%, y son el 13% de los depósitos totales. Los préstamos, por su parte, bajaron un 14,15% y en el trimestre un 4,9%. En moneda extranjera es el 17,2%, con una reducción del 47,5% anual y un 19,3% trimestral. Los préstamos en relación de depósitos bajaron 85,8% a 60,6%. Casi, o sea, si relacionamos, si hubiese sido 50, los préstamos serían la mitad que los depósitos. Los préstamos son el 60%. Vamos acá, que es la guía de cuadros muy bien explicados.
Y tenemos lo siguiente. Primero el cuadrito general, que lo vamos a ver un par de veces. Acá tenemos los préstamos en moneda extranjera, en moneda nacional, que es un 82,8%. El año pasado era un 70,9% en moneda nacional, lo demás en moneda extranjera son 232,5 millones de dólares, una baja del 47,5 cuando era 442,5. Los fondeos, el 87% es en pesos, el año pasado era un 74%, y en dólares baja un 37,1%. Tenemos los depósitos. Bueno, acá tenemos los depósitos y otra forma de financiación. Lo que decía era dividir egresos por intereses de depósito, es dividir eso, dividido esto, más esto. El patrimonio no se encuentra, o sea, hay que restar 236 menos 331. Bien, el total de depósitos bajó un 22,1, obviamente que es de plazo fijo, a qué se dedicó la gente. A ver si tenemos algo más para agregar. Bueno, el saldo promedio, esto, lo otro. No hay mucho más en esto. Y en los préstamos, a pequeñas empresas, que bajó un 33,9%, a bancas de personas al consumo bajó un 34%, a la corporativa bajó un 18,2% y a la banca de personas bajó un 8%. Después está si es en alimentos, esto es familias o individuos, si es en alimentos. Y bueno, los top, ¿cuánto ocupa? El 18% de los préstamos es solamente a 10 entidades. Y el top 100 es a 38. Antes era, sí, está creciendo el top 10. Bueno, terminamos ya casi. La liquidez baja del 31,45 a 18,46. Obviamente hay más. Hay una bajaron los depósitos y sobre todo los de corto. La solvencia va de 19,33 a 15,56, el valor del libro es 69,56, la cotización es menor, está bajo valor del libro, 60,2, la capitalización es 23.778 millones, la ganancia por acción acumulada es 5,42 y el PER proyectado es uno de los más altos de los bancos, 8,33 años. Muchas gracias.